La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más a través de esta nuestra Radio Amor, a través del 91.9 aquí en la ciudad de Baton Rouge. Quien les habla, Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Schumann Español, para compartir una vez más esta serie que estamos teniendo sobre los personajes de la Navidad. En este mes de diciembre, donde la cristiandad recuerda el nacimiento de Cristo, qué importante detenernos a pensar en algunos de estos personajes. Hoy nos va a tocar trabajar o estudiar la vida de Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes fueron? Los padres de Juan el Bautista. A veces no nos damos cuenta que historias como esta y otras, que parecerían ser historias simples dentro de una gran historia, son tan importantes para la vida cristiana, pero son tan importantes para comprender el trasfondo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en medio de nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces. El libro de Lucas es muy interesante, que comienza con la vida de Zacarías y no con el nacimiento de Jesús ni con la genealogía de Jesús, y no habla de Jesús directamente. Primeramente empieza a hablar con Zacarías. Dice el texto que cuando Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth, que también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quiénes eran? En primer lugar, los dos pertenecían a la familia sacerdotal, ¿sí? También dice que eran justos. La manera que ellos vivían delante de Dios y delante de los hombres de una manera justa y cuidadosos. Pero ¿qué más? Dice el texto que no tenían hijos porque ella no podía quedar embarazada y los dos ya eran ancianos. Entonces, la Biblia nos cuenta entonces que ambos ya eran ancianos y no podían tener niños, no podían quedar ella embarazada. Es interesante porque parece entonces que una mujer no esté embarazada era parte de que Dios tenía algo contra ellos. Ellos habían pecado, estaban lejos de Dios. Y el texto habla que ellos eran justos delante de los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer cada uno de sus mandamientos. Dice, cierto día, Zacarías estaba sirviendo en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Y mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera. Se lo dice muy a la ligera, pero mira, había entre 18 y 20 mil sacerdotes en ese momento, habla la tradición judía, de que entonces para que te toque entrar al lugar santo y quemar incienso, era muy difícil que te pueda tocar dentro de toda tu vida como sacerdote. Pero a Zacarías le toca, en suerte, como dice, como el llaman, poder quemar incienso delante de la presencia del Señor. El incienso representaba las oraciones del pueblo. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios en la confesión de pecados, en los pedidos, ¿sí? Entonces, todo el pueblo estaba orando. Esto sucedía 2 veces al día, donde la congregación se juntaba
a orar. Pero dice que mientras él está en el santuario, está allí representando al pueblo, se le aparece el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se agitó, se asustó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo. Ahora, podemos tomar este texto así simplemente, decir, bueno, tuvo miedo como cualquier persona tendría miedo delante de los ojos de Dios. Pero recuerde, la Biblia termina en Antiguo Testamento en Malaquías. Y hasta el nacimiento de Cristo van a haber 400 años de silencio. 400 años en que el pueblo, día tras día, 400 años que día tras día el pueblo, mañana y tarde, ofrecía sacrificios, quemaba incienso, oraba a Dios, servía a Dios, pero él no tenía palabra para su pueblo. Dios no había hablado a su pueblo por 400 años. Por eso, la situación que pasa con Zacarías es tremenda. El temor que tiene no es solamente por estar enfrente del ángel del Señor. El temor que tiene es porque ha escuchado la voz de Dios cuando nunca se había escuchado. Ni su padre, ni su abuelo, ni la padre de su padre, nadie de sus generaciones había escuchado la voz de Dios. Entonces el ángel le dice: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento. Él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que esto va a ocurrir? Yo soy anciano, mi esposa también es de gran edad avanzada. Volvamos al tema. Escucha la voz de Dios, que no se había escuchado nunca. Le dice una tremenda palabra, que su oración ha sido contestada. Él está adorando, pero resulta que cuando tiene la respuesta a la oración no la cree, no la acepta. Se asusta y dice: esto no puede ser así. Es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos clamando a Dios en oración y cuando el Señor contesta no estamos listos para entender lo que Dios está diciendo? Entonces el ángel le dice: yo soy Gabriel, estoy en la presencia del mismo Dios. Fue él el que me envió a darte estas buenas noticias, pero como no creíste, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Es tremendo. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a Zacarías, que salía del santuario, y se preguntaba por qué tardaba tanto. ¿Por qué se preguntaba esto? Porque recuerden, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, eran atados con una cuerda, porque si el sumo sacerdote era atado falto delante de Dios, seguramente había muerto allí. Cuando ellos no ven salir al sacerdote, saben algo está pasando y posiblemente el sacerdote esté teniendo algún problema allí. Pero cuando por fin sale, no podía hablar, no podía decir todo, solo por señas. Y dice que él se quedó una semana más y terminó el servicio en el templo y luego regresó a su casa. Imagínense, 400 años de silencio, tantas cosas para decir al pueblo, tantas cosas para gozarse, porque esta era palabra de Dios no solo para él como familia, sino para todo el pueblo, y no poder decirlo por culpa de su desobediencia, por culpa de no haber creído, por culpa de la incredulidad de él. Bien, entonces dice que se fue con su esposa y Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida allí en su casa 5 meses. Y decía: qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la afrenta del corazón de no tener hijos. Luego el texto va a hablar del nacimiento de Jesús y ahora vamos a estar viendo la situación cuando María visita a Elizabeth. Pocos días después, el verso 39 dice: María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró en su casa y saludó a Elizabeth. Y al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 2 cosas. ¿Recuerdan la profecía? La palabra: este niño será lleno del Espíritu Santo aún antes en el vientre de su madre. Y el salto del vientre, el reconocimiento de ese embrión, de ese bebé, de ver, sentir que el que está en el vientre de María es el Salvador del mundo, hace también que
toda Elizabeth sea llena del Espíritu Santo. Y ella grita de alegría y grita: salve, muy favorecida, bendita tú y bendito tu vientre entre las mujeres, ¿no? Es tremendo, porque tengo este honor que la madre de mi Salvador venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, eres bendita. Y ahí es cuando María luego tiene el precioso canto donde ella cuenta y canta cómo Dios le eligió. De luego la historia nos lleva al nacimiento de Juan el Bautista. Cuando cumplió el tiempo de que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión y le querían poner por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo: no. Su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Para ellos es muy igual que nosotros los latinos, ¿cierto? Muchos de nosotros nos ponían nombres que tenían que ver con nuestros padres o nuestros abuelos. Y la tradición era un honor, pero también llevar el nombre de su familia. En mi caso, la familia de mi padre es una familia muy tradicional. Debían llamarse Juan o José o David. Esos eran los 3 nombres que todos los Mangiri llevaban a lo largo de muchos años. ¿Qué pasó? Cuando yo nazco, yo no me llamo ni Juan, ni José, ni David. Es más, mi padre, cuando él nace, que es el más pequeño de toda su generación, sus padres van a ponerle Juan, José y David. Él tiene 3 nombres. Pero cuando yo nazco, le preguntan a mi madre: ¿cómo se va a llamar? Y mi mamá dice: yo me voy a llamar Claudio Guillermo. Entonces mis abuelos decían: Claudio, ¿por qué? Y yo: ¿hay alguien en tu familia que se llama Claudio? ¿Alguien en tu familia Guillermo? No había nadie. Así que rompí con esa tradición familiar. Yo y ninguno de mis hermanos, que nacieron después que mí, ninguno lleva Juan, José. Bueno, David sí, hay uno de los más pequeños que tiene el nombre de David. Entonces, Zacarías, hacía señas y la gente no podía entender. Entonces le dan una tabla, él escribe y pone Juan, ¿sí? Su nombre será Juan. Y al instante dice que se abrió la boca de Zacarías, pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar al Señor. Y todo el vecindario se llenó de temor irreverente. Y la noticia que había sucedido, claro, contó todo lo que había pasado, contó lo que estaba sucediendo, contó lo que pasó, contó lo que él había vivido en el templo, en el santuario, contó que Dios había hablado. Y los que oían pensaban y meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban entre sí: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor está de una manera especial. Y el texto va a terminar con una profecía de Zacarías, y que la voy a leer completamente. Dice así: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo, y dijo la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados, a recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y escuche bien: y tú, mi pequeño hijo, se me ocurre tomando en brazos a su bebé, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino. Dirás a su pueblo cómo encontrar salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, a la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar a luz lo que están en oscuridad y en sombras de muerte, para guiarnos en camino de paz. Y Juan creció y se fortalecía en el Espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. El título de este sermón o de esta plática podría ser: Dios no se ha olvidado de ti. Como también podría ser: cuando Dios rompe el silencio. Quiero terminar estos 2 minutos que nos quedan para dejar 4 conceptos importantes que creo que debemos pensar. Que seguir a Dios no te va a alejar de las dificultades de la vida. Ellos eran fieles creyentes, eran obedientes a Dios, irreprensibles, pero igual había problemas, no podían quedar embarazados. Ambos, a pesar de amar a Dios, a pesar de servir a Dios, a pesar de ser,
tenían las dificultades que tenemos cualquiera de nosotros. Nos enseña la Biblia, que servir a Dios no va a hacer que estemos exentos de pasar dificultades. 2, que las promesas de Dios son verdaderas, que cuando Él habla es sí y amén. Pero usted y yo, así como Zacarías, debemos ser obedientes. Él no creyó y pagó el precio, pero nosotros también debemos ser obedientes a su palabra. Recordemos, Dios siempre responde sus palabras. Algunos responde sí, otro responde no, y otro responde sigue orando. 3, la disciplina de Dios es para acercarte más a Dios, porque Él te ama. Así como Él ama a Zacarías, Él lo disciplinó y se dejó mudo, pero fue para que Él se acerque más a Dios y que alaba al Señor y que pueda reconocer al Señor. Entonces, la disciplina de Dios te acerca más a Dios. Y por último, tu historia no se trata de ti. La historia no se trata de ti, la vida no se trata de ti. No se trataba de Juan el Bautista, se trataba de nuestro Señor Jesucristo. No se trataba de Zacarías y de Elizabeth, no se trataba de una familia, no se trataba de Juan el Bautista, no se trataba de este pequeño, ni se trataba de Jesucristo, mis hermanos. Por eso, no se trata de ti, tu vida no se trata de ti, nuestra vida se trata del Señor Jesucristo. Por eso hoy, al recordar estos personajes de la Navidad, Zacarías, Elizabeth, recordemos que ser cristiano obediente no nos aleja de las dificultades, que las promesas son verdaderas, son sí, amén, y yo debo ser obediente, que Él me disciplina para hacer y nos permite acercarnos más a Dios, y que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Struma en español, aquí en Baton Rouge, a través de la radio Amor. Los invito para que participen juntos los domingos a las 10:30 de la mañana, allí en la Airline Highway y la autopista número 12. Los invitamos a que podamos compartir juntos el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.